Mi hermanastro robó su propio fondo universitario y me incriminó por ello, lo que hizo que toda mi familia me repudiara. 4 años después, me rogó que salvara la vida de su hija. Así que le hice confesar la verdad frente a todos. Hace 4 años, me acusaron de robar el fondo universitario de mi hermanastro. Mi familia se puso de su lado y me echó. Ahora, necesita mi ayuda para el tratamiento médico de sus hijos. Nunca tuve una buena relación con mi hermanastro Ryan, 24 metros. Todo cambió en mi vida después de que mi papá falleció en un accidente automovilístico cuando tenía 10 años. Fue solo mi mamá y yo durante 2 años, y estábamos muy cerca. Ella era mi mejor amiga, mi sistema de apoyo, mi todo. Luego conoció a John en una conferencia de trabajo cuando tenía 12 años, y a los 6 meses se casaron. Estaba de acuerdo porque John parecía agradable al principio y mi mamá estaba feliz nuevamente después de mucho tiempo, pero luego Ryan vino a vivir con nosotros. Era el hijo de John de su matrimonio anterior y había estado viviendo con su mamá hasta que ella se volvió a casar y se mudó a un estado diferente. Ryan tenía 10 años en ese momento y desde el primer día dejó en claro que no le caía bien ni John ni mi mamá. Nos lanzaba miradas frías cuando John no estaba y actuaba como el hijo perfecto cuando John estaba presente. Al principio, eran solo pequeñas cosas, desordenaba la casa y me echaba la culpa a mí, se comía todos los bocadillos que había guardado para más tarde, y John mentía cuando lo confronté. Una vez, rompió un jarrón caro mientras corría por la casa y le dijo a John que el primero lo empujó. Otra vez, rompió una ventana mientras jugaba béisbol y de alguna manera convenció a John de que yo era el que tiraba la pelota. Pero lo que realmente me molestaba era cómo había tratado de manipular a mi madre. Le decía que era malo con él cuando ella no estaba cerca, que lo amenazaba y lo intimidaba, e incluso lloraba a veces, haciendo todo un acto sobre lo asustado que estaba de mí. Nada de eso era cierto. Principalmente traté de evitarlo porque sabía que era un problema. Mi mamá generalmente no creía en sus historias porque sabía qué tipo de niño era. Siempre había sido callado, obtenía buenas calificaciones, nunca causaba problemas. Pero John siempre se ponía del lado de Ryan, sin importar lo que pasara. Esto creó mucha tensión entre mi mamá y John. Tenían largas discusiones a altas horas de la noche cuando pensaban que no podía escuchar. John acusaba a mi mamá de tener prejuicios contra Ryan, y mi mamá me defendía diciendo que Ryan estaba inventando cosas. Con el tiempo, pude ver a mi mamá desgastada por todas las peleas. Comenzó a cuestionarse a sí misma, preguntándose si estaba siendo justa con Ryan. Las cosas empeoraron aún más cuando éramos adolescentes. Ryan comenzó a salir con un grupo de niños que eran conocidos alborotadores. Faltaba a la escuela, volvía a casa borracho, organizaba fiestas cuando nuestros padres no estaban. Pero de alguna manera siempre se las arreglaba para tergiversar la historia y hacer que pareciera que yo era la mala influencia. Si lo atrapaban bebiendo, diría que yo era quien compraba el alcohol. Si faltaba a la escuela, afirmaría que lo presioné. Yo nos castigaba a los dos, aunque yo no tenía nada que ver con el comportamiento de Ryan. Trataba de explicarles, mostrarles mi récord de asistencia perfecta, mis buenas calificaciones, pero John decía que simplemente era mejor para no ser atrapado. Mi mamá trató de defenderme al principio, pero John se enojaba y decía que ella me dejaba salir con todo porque yo era su hijo biológico. Por el tiempo que estaba en la escuela secundaria, había aprendido a mantener la cabeza baja y mantenerme fuera del camino de Ryan. Me concentré en mis estudios, conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería local y pasé la mayor parte de mi tiempo en el trabajo o en la casa de mi mejor amigo Mark. Mark era el único que sabía lo que realmente estaba pasando, había visto cómo Ryan actuaba cuando los adultos no estaban cerca, escuchó las cosas que él me decía. El comportamiento de Ryan empeoró aún más después de que no pudo ingresar a ninguna buena universidad. Era lo suficientemente inteligente, pero había pasado tanto tiempo de fiesta que sus calificaciones eran terribles. Mientras tanto, me aceptaron en una buena universidad estatal con una beca parcial. Podía ver cuánto le afectaba esto, cómo me miraba cada vez que se mencionaba la universidad. El verdadero problema comenzó hace 4 años. Ryan tenía un fondo universitario por valor de alrededor de 80,000 pesos que sus abuelos habían establecido para él cuando nació. Después de tomar un año sabático y afirmar que había cambiado, se suponía que comenzaría Community College ese otoño y luego se transferiría a una mejor escuela si sus calificaciones eran buenas. Sus abuelos habían acordado dejarlo usar el fondo para esto. Un día, John estaba revisando la cuenta para comenzar a organizar los pagos de la matrícula y descubrió que todo el dinero se había ido.
Había habido varias transferencias grandes en los últimos meses, vaciando la cuenta por completo. Ryan me acusó de inmediato de robarlo, afirmó que me había visto escabulléndome por la oficina de John donde guardaba documentos importantes. Dijo que debía haber encontrado los detalles de la cuenta y transferido el dinero a mí mismo porque estaba celoso de que él tuviera un fondo universitario y yo no. Estaba conmocionado, no tenía idea de nada de esto. Les dije que revisaran los registros bancarios, hablasen con el banco, presentaran un informe policial, cualquier cosa para probar mi inocencia. Incluso me ofrecía mostrarles mis estados de cuenta bancarios, pero Ryan lo había pensado bien. Ya había establecido pruebas falsas, había creado un correo electrónico falso que mostraba el rastro. Había estado preguntando sobre formas de transferir grandes sumas de dinero, incluso había plantado un USB en mi habitación con capturas de pantalla de la cuenta bancaria y documentos que mostraban cómo acceder a ella. La peor parte fue que mi mamá creyó en esto. Creo que fue porque las pruebas parecían tan convincentes y porque estaba cansada de tener que defenderme siempre de John. Cuando me miró ese día, era como si estuviera viendo a un extraño. Me dijo que estaba decepcionada de mí y que no podía creer que yo hiciera algo así, lo que dolió más que cualquier otra cosa. Mi propia madre, que me había criado sola durante 2 años, que me conocía mejor que nadie, eligiendo creer las mentiras de Ryan. John estaba furioso, dijo que siempre había sabido que yo era un problema, que había estado celoso de Ryan desde el principio. Me echó ese mismo día, diciéndome que tenía 1 hora para empacar mis cosas y me fui. Tratamos de explicarme para defenderme, pero nadie me escuchaba. Mi mamá solo se quedó ahí llorando mientras John me gritaba que me fuera de su casa. Tenía 22 años, acababa de terminar la universidad y de repente me quedé sin hogar. Tenía algunos ahorros de mis trabajos de medio tiempo, pero no fue mucho. Gracias a Dios por Mark, me dejó dormir en su sofá mientras buscaba trabajo. Me tomó 3 meses encontrar un trabajo decente y no 3 meses para ahorrar lo suficiente para un pequeño apartamento. Esos primeros meses fueron los más duros de mi vida. Perdí a toda mi familia en un día. Mi mamá no atendía mis llamadas, John había bloqueado mi número, incluso mis tías y tíos creían que yo era un ladrón. Ryan se había asegurado de contarle a todo el mundo su versión de la historia. Las únicas personas que estuvieron a mi lado fueron Mark y su familia, sabían qué tipo de persona era yo y nunca dudaron de mí ni por un segundo, pero no dejé que me rompiera. Trabajé duro, me quedé hasta tarde en la oficina, aproveché todas las oportunidades de capacitación que pude encontrar, conseguí ascensos, me cambié a una mejor empresa y ahora me está yendo bastante bien. Soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología, tengo mi propia casa y vivo una vida cómoda. Fui completamente sin contacto con mi familia, cambié mi número, me mudé a una ciudad diferente, los bloqueé en las redes sociales. La única persona que supo cómo comunicarse conmigo fue Mark. Actualización 1, 2 semanas después. Han pasado 4 largos años y estoy escribiendo esta actualización porque algo interesante sucedió. Después de 4 años sin contacto, Ryan de repente se comunicó conmigo a través de Mark la semana pasada. Fue un completo shock porque había trabajado muy duro para desaparecer del radar de mi familia. Había cambiado mi número, me había mudado de ciudad, había bloqueado a todos en las redes sociales. La única persona que sabía cómo comunicarse conmigo era Mark. Al principio, Mark no me contó sobre los intentos de Ryan de contactarme. Aparentemente, Ryan había estado tratando desesperadamente de localizarme durante semanas. Había ido a mi antiguo lugar de trabajo, pidió una ronda en mi antiguo vecindario e incluso intentó comunicarse con mis amigos de la universidad en las redes sociales. Mark no dejaba de cerrarlo. Sabía lo duro que había trabajado para construir una nueva vida lejos de mi familia, pero luego Ryan le dijo a Mark por qué necesitaba hablar conmigo con tanta urgencia y Mark decidió que debería saberlo. La hija de 2 años de Ryan, Emma, tiene una afección cardíaca grave. Nació con un defecto cardíaco congénito que era manejable al principio, pero ahora requiere cirugía inmediata. Los médicos descubrieron que el agujero en su corazón se está haciendo más grande y, sin cirugía, su condición seguirá deteriorándose. El costo total de la cirugía es de alrededor de 150,000 pesos. Su seguro cubrirá aproximadamente la mitad, pero Ryan necesita llegar con el resto. Ya le han negado préstamos de varios bancos debido a su mal historial crediticio. Cuando Mark me habló por primera vez de Emma, no quería involucrarme. Ryan había destruido mi relación con mi familia una vez y había pasado 4 años construyendo una nueva vida para mí. Pero Mark dijo que Ryan estaba realmente desesperado y seguía llamándolo varias veces al día.
Después de pensarlo durante unos días, acordé encontrarme con Ryan en mi oficina. Elegí mi oficina deliberadamente, quería que viera lo bien que lo estaba haciendo a pesar de lo que él me había hecho. Cuando él entró, apenas lo reconocí. El hermanastro arrogante que había hecho de mi vida un infierno se había ido. En su lugar, había un hombre roto. No se había afeitado en días, con círculos oscuros debajo de los ojos, con ropa arrugada que parecía que había dormido con ella. La madre cerró la puerta de mi oficina, cayó de rodillas y comenzó a mendigar allí mismo, frente a mi escritorio, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Me dijo que lo había intentado todo: préstamos, crowdfunding, vender su coche y su casa, pedir ayuda a todos sus conocidos. Había conseguido recaudar unos $30,000, pero todavía le faltaban $70,000. La cirugía debía realizarse dentro de 2 meses o el corazón de Emma podría dañarse permanentemente. Seguía diciendo que sabía que no merecía mi ayuda, que era una persona terrible, pero que esto no se trataba de él, se trataba de Emma. Luego sacó su teléfono y me mostró la foto de Emma. Ella era una cosa diminuta en una cama de hospital conectada a monitores, pero aún sonriendo a la cámara. Me contó sobre su condición, cómo se cansa con solo caminar por una habitación, cómo no puede jugar con otros niños porque se queda sin aliento tan fácilmente. Me senté allí durante mucho tiempo, solo mirándolo, esta persona que había mentido sobre mí durante años, que había puesto a mi familia en mi contra, que me había costado mi relación con mi madre. Ahora estaba sentada en mi oficina suplicando ayuda. Pensé en todas las noches que había pasado en el sofá de Mark solicitando trabajos durante el día y llorando hasta quedarme dormida por la noche. Pensé en la cara de mi madre cuando me dijo que estaba decepcionada de mí, pensé en todos los eventos familiares que me había perdido, todas las vacaciones que había pasado sola estos últimos 4 años. Pero luego miré la foto de Emma otra vez, ella es inocente en todo esto, no merece sufrir porque su padre es una persona terrible. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, tomé mi decisión. Le dije a Ryan que lo ayudaría, pero con una condición: tenía que decirle a toda la familia la verdad sobre el fondo de la universidad. Tenía que admitir que él fue quien tomó el dinero y me incriminó. El color se borró de su rostro cuando dije esto. Comenzó a tartamudear, tratando de encontrar una forma de evitarlo. Se ofreció a devolverme el dinero, finalmente dijo que firmaría un contrato y preguntó si había algo más que quisiera en lugar de eso. Pero me mantuve firme. Le dije que si quería mi ayuda, tenía que sincerarse con todos: mamá, Ion, sus abuelos, nuestras tías y tíos, todos los que creyeron sus mentiras sobre mí. Hace 4 años, le dejé claro que tenía que decirles exactamente lo que hizo con el dinero, cómo me había incriminado y por qué lo hizo. Solo después de haberlo hecho, transferiría el dinero para la cirugía de Emma. Se sentó allí durante mucho tiempo mirando al suelo. Pude verlo luchando con la decisión. Finalmente, levantó la vista y estuvo de acuerdo. Dijo que le diría a cada uno la verdad si ayudaba a Emma. Dejé en claro que transferiría el dinero directamente al hospital, no a él, y solo después de que se confesara con todos. Pidió algunos días para reunir a la familia antes de irse. Trató de disculparse de nuevo, dijo que piensa en lo que me hizo todos los días, que verme exitoso ahora le hace darse cuenta de cuánto se equivocó. No respondí a eso. Solo le dije que me avisara cuando había organizado la reunión familiar. Después de que se fue, llamé a Mark. Piensa que estoy siendo demasiado amable, que Ryan no merece mi ayuda después de todo lo que me hizo pasar estos últimos 4 años. Me recordó todas las veces que Ryan había mentido sobre mí, todas las formas en que trató de arruinar mi vida, incluso antes del incidente del fondo universitario. Tal vez Mark tenga razón, tal vez esté siendo demasiado indulgente, pero esto no se trata de perdonar a Ryan, se trata de ayudar a un niño inocente que acaba de nacer de un padre terrible, y si me honra. También se trata de finalmente sacar la verdad a la luz. Quiero que mi mamá sepa qué tipo de persona eligió creer en lugar de en su propio hijo. Quiero que John sepa cómo le mintió su hijo perfecto. Quiero que todos los que me llamaron ladrón sepan la verdad. Ryan envió un mensaje de texto más tarde para decir que había organizado la reunión familiar para el próximo fin de semana. Ahora solo tengo que prepararme para enfrentar a mi familia nuevamente después de 4 años. No estoy deseando que llegue, pero al menos esta vez seré yo quien tenga el control. Actualización 2, una semana después. La reunión familiar ocurrió ayer en la casa de mi mamá y John. Aunque no fui, me senté en mi auto fuera de su casa, todos los viejos recuerdos volvieron a inundarme. La última vez que había estado allí fue el día que John me echó.
Mark vino conmigo para apoyo y me alegro de que lo haya hecho porque no podría haberlo manejado solo. Entrar a esa casa después de 4 años se sintió surrealista, todo se veía exactamente igual, muebles, mismas fotos familiares en las paredes. Aunque noté a todos los que estaban conmigo y luego se fueron, todos ya estaban allí en la sala de estar. Mi mamá, Ion, Ryan, mis tías y tíos, incluso los abuelos de Ryan, quienes habían establecido el fondo universitario, estaban allí. Mi mamá comenzó a llorar en el momento en que me vio, trató de abrazarme, pero di un paso atrás. Ion se veía más viejo en su cabello, trató de decir algo también, pero lo interrumpí. Le dije que solo estaba allí por una razón, escuchar a Ryan decir la verdad. Ryan parecía que se iba a enfermar, estaba sudando y temblando 2 veces. Me miró como esperando que cambiara de opinión, pero me limité a mirar hacia atrás. Finalmente, él empezó a reírse y les contó todo. Cómo había gastado el fondo universitario durante su año sabático en fiestas, drogas y su novia en ese momento. Había tenido acceso a la cuenta robando los documentos de John cuando todos estaban dormidos. Cuando su padre descubrió que el dinero se había ido, entró en pánico y decidió culparme. Explicó en detalle cómo había creado los correos electrónicos falsos, cómo colocó la unidad USB en mi habitación, cómo me eligió porque todos ya pensaban que yo era un alborotador gracias a sus mentiras. Luego vino la parte que realmente sorprendió a todos. Admitió que todas las historias que había contado sobre mí a lo largo de los años, sobre que yo lo intimidaba, lo amenazaba y era una mala influencia, eran todas mentiras. Las había inventado porque estaba celoso de que yo sacaba buenas notas mientras se luchaba, celoso de que mi mamá siempre me defendiera, celoso de que yo entrara a una buena universidad mientras él no podía. El silencio después de su confesión era ensordecedor. Su abuela fue la primera en reaccionar, rompió a llorar entre dientes. Ion parecía que había envejecido 10 años en 10 minutos. Mis tías y tíos estaban todos mirando a Ryan en estado de shock, pero yo estaba mirando a mi mamá, quien tenía una horrible mirada de realización en su rostro. Todos esos años de dudar de mí, de creer en las mentiras de Ryan, de dejar que John me echara, todo la estaba golpeando a la vez. Ella comenzó a sollozar, diciendo mi nombre una y otra vez. Luego todos comenzaron a hablar a la vez. John le gritaba a Ryan preguntando cómo podía hacerle esto a su propia familia. Los abuelos de Ryan decían que no podían creer que él hubiera pasado por todo ese dinero y luego culpó a una persona inocente. Mis tías y tíos estaban todos tratando de disculparse conmigo de una vez, pero no me interesaba nada de eso. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y transferí el dinero al hospital. La cuenta corrió, y me levanté para irme. Mi mamá trató de detenerme. Ella estaba llorando, agarrándome del brazo, diciendo que lamentaba haber creído en mí, que había fracasado como madre. Ion trató de disculparse también. Dijo que me escribiría un cheque por el doble de la cantidad del fondo universitario para compensarme de alguna manera. Ryan todavía estaba sentado allí, llorando, diciendo que pasaría el resto de su vida tratando de hacer las paces. Miré a todos, a mi mamá, que había elegido a su nuevo esposo sobre su propio hijo, a John, que me había echado a los 22 años sin pensarlo 2 veces. Ryan, que había arruinado mi vida hace 4 años por celos, me había hecho desear escuchar sus disculpas en ese entonces, pero ahora, sus palabras no significaban nada. Simplemente me fui. Mark me siguió y conducimos a casa en silencio. Cuando llegamos, me preguntó si estaba bien, y le dije que nunca me había sentido mejor en esos 4 años. Ahora, ellos tendrían que cargar con el peso de su culpa, mientras yo finalmente estaba en paz. Ryan me envió un mensaje de texto más tarde, diciendo que el hospital había recibido el dinero y que la cirugía de Emma estaba programada para el próximo mes. Me agradeció y dijo que pasaría el resto de su vida tratando de compensarme. Bloqueé su número. Mi mamá ha estado llamando y enviando mensajes de texto sin parar desde ayer, al igual que John e incluso mis tías y tíos, pero los bloqueé a todos. Tuvieron 4 años para descubrir la verdad, cuestionar la historia de Ryan, comunicarse conmigo. En vez de eso, creyeron lo peor de mí sin pensarlo 2 veces, y ahora tienen que vivir con ese conocimiento por el resto de sus vidas. Mark piensa que debería hablar con mi mamá, ya que parece realmente arrepentida, pero lo siento, no compensa por 4 años de traición. No me devuelve la familia que perdí, la relación rota ni la confianza destruida. Algunas cosas no se pueden arreglar con una disculpa. Actualización 3 a 2 meses después. La cirugía de Emma fue exitosa.
Mark escuchó de Ryan la semana pasada que los médicos pudieron reparar el agujero en su corazón por completo. Me alegro de que esté bien, aunque no he respondido a ninguna actualización sobre su condición. Ella era inocente en todo esto, y esa fue la única razón por la que ayudé. Mi familia no ha dejado de tratar de contactarme. Mi mamá me envió un regalo para compensar los 4 años de sufrimiento, pero lo devolví. Ryan intentó enviarlo a través de Mark, pero Mark me lo devolvió sabiendo que no lo querría. Los abuelos de Ryan aparecieron en mi edificio de oficinas 3 veces, y la seguridad los rechazó cada vez. Dejaron cartas diciendo que se sentían responsables de todo, porque era su dinero lo que Ryan había robado. Dijeron que deberían haber hecho más para verificar lo que sucedió en lugar de simplemente creerle a Ryan. Los abuelos de Ryan lo han cortado por completo, y las tías y tíos están tomando partido. Algunos dicen que todos deberíamos superar esto, otros afirman que nunca podrán perdonar a Ryan. Aparentemente, Ryan se mudó con su madre a otro estado después de la cirugía de Emma. Mark escuchó que perdió su trabajo porque seguía derrumbándose al hablar sobre cómo arruinó la vida de su hermanastro. Su exesposa no le permite ver a Emma, excepto bajo supervisión, debido a su comportamiento inestable. Una parte de mí se siente mal por él, pero he logrado salir adelante. Conseguí otro ascenso en el trabajo la semana pasada. Ahora estoy al frente de todo un departamento. Hace 4 años, cuando dormía en el sofá de Mark, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Lo hice todo por mi cuenta, sin la ayuda de la familia. Ahora estoy mirando casas en Seattle. Mi empresa está abriendo una nueva oficina allí y quieren que la dirija, lo que significaría mudarme aún más lejos de mi familia. Y honestamente, eso suena perfecto. Tal vez algún día me sentiré diferente acerca de todo esto.